La Intendencia de Montevideo inició una investigación administrativa de urgencia luego que varias madres denunciaran que sus hijos sufrieron malestares de salud por el mal estado del agua en el Parque Villa Dolores. Tuvimos noticia de que había mal olor en uno de los juegos, el juego de agua. Inmediatamente se procedió al cierre y se envió personal técnico. Está subsanado el tema. Ese es un primer tema que me parece importante aclararle a la ciudadanía. Y está subsanado el tema y estamos llevando adelante una investigación administrativa de urgencia para, bueno, dilucidar las causas y tomar las medidas institucionales que tengamos que tomar. Ya entonces, afectación ninguna, los juegos Sí. son absolutamente seguros. Sí. Sobre este tema, la pediatra Catalina Pires recomendó que los niños no se bañen en agua estancada y advirtió que es una época con muchas consultas por diarrea. Hay muchísimas condiciones que pueden dar diarrea porque el agua esté contaminada, muchas, ¿no? Desde algo tan simple como que el agua esté contaminada por norovirus o rotavirus, que eso existe, ¿no? Y bueno, y se causan por beber agua o por estar en el agua así. Pero después hay toxinas, bacterias, no sé el caso en esta situación cuál fue, pero lo que uno recomendaría o la situación en la que uno no debe incurrir es en bañarse en aguas que están estancadas si son niños que tienen la posibilidad de ingerir el agua, porque la transmisión es porque seguramente habría una contaminación, sea de bacterias, incluso virus o toxinas, y no sé específicamente allí qué pasó, pero sí estamos pasando por una época de alta consulta, sí, por diarrea, que son en su mayoría virales, en su mayoría son norovirus y rotavirus, la mayoría son, y bueno, hay que también las medidas de agua potable, alimentos bien con buena cocción, el lavado de manos, esas cuestiones de higiene, porque hay muchos casos, de eso sí hay muchos casos. La Sociedad Uruguaya de Pediatría recomendó que los menores de edad que integran grupos de riesgo reciban su dosis en el marco de una nueva campaña de vacunación contra el COVID-19. La SUP emitió un comunicado con recomendaciones para prevenir infecciones respiratorias en menores, ya que advierten que son un problema de salud importante cada invierno en Uruguay, por lo que es necesario proteger a niños, niñas y adolescentes de enfermedades virales y bacterianas prevenibles por vacunación. En relación a la nueva campaña de vacunación anti-COVID, la SUP recuerda que en el caso de los niños y adolescentes de 5 a 17 años, siempre y cuando no corresponda a los grupos de riesgo, en la campaña no hay indicación de vacunación rutinaria, pero sí se recomienda vacunar a los siguientes grupos. Los niños mayores de 5 años y los adolescentes, quienes tengan inmunodepresión moderada severa, deben vacunarse. Si tienen vacunación previa, una dosis. Quienes tienen síndrome de Down, también. Quienes tienen cardiopatías, sí. Quienes tienen patología renal crónica, independiente de que no estén en diálisis, sí o no, también. Enfermedades respiratorias crónicas, un asma moderado severo, una patología crónica respiratoria, también. Especialmente a nosotros nos interesa muchísimo la mujer embarazada, porque que la mujer embarazada se enferme corre riesgo de que tener un hijo que nazca antes, o bueno, es una protección incluso para él. Así que esas personas van a recibir una dosis. El Sindicato Médico del Uruguay reclamó a las autoridades del CASMU el reintegro del médico Álvaro Nigmeyer. Además pidió a las autoridades del gobierno una mesa de diálogo para analizar la situación en la mutualista. El Sindicato Médico del Uruguay reclamó a las autoridades del CASMU el inmediato reintegro del médico Álvaro Nigmeyer, integrante del Consejo Directivo de la mutualista, que fue expulsado como socio y luego despedido como profesional tras haber criticado la gestión del presidente Raúl Rodríguez y apuntando a una crisis financiera de la institución.
En una declaración del Comité Ejecutivo del sindicato rechazó la situación y declaró todos los cargos en conflicto con el objetivo de que el puesto de Niggemeier sea ocupado. En este sentido, el SMU convocó a una asamblea general para el próximo 6 de febrero y llamó a las autoridades nacionales a formar una mesa de diálogo para solucionar la problemática. El pasado 5 de enero la institución informó en un comunicado que había expulsado a Niggemeier y le había quitado el estatus de socio. El médico había señalado días atrás en audios que se hicieron públicos que la situación del CASMU era preocupante y que aconsejaba pedir una reunión a la ministra de Salud Pública, Karina Rando, para analizar el tema. En una carta remitida a mediados de diciembre, Niggemeier también denunció una persecución política en su contra, ya que es opositor en la interna a Rodríguez. La matrícula de la moto Harley Davidson que pertenece al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue multada por exceso de velocidad en 2 oportunidades. Una vez en el departamento de Colonia y otra en Maldonado, específicamente en Punta del Este, informó el periodista Eduardo Preve y confirmó BTV Noticias. Según explicaron a BTV, la multa fue aplicada a la matrícula del vehículo debido a que el incumplimiento en la velocidad reglamentaria fue detectado por radares. La sanción en el departamento de Colonia, la multa fue por exceder la velocidad permitida por más de 31 kilómetros por hora, por lo que el monto de la multa fue de 12 unidades reajustables, alrededor de 19.000 pesos. Y en Maldonado por superar en más de 20 kilómetros por hora, lo que implicaba el límite en ese lugar, 5 unidades reajustables, o sea, 8.000 pesos. 19 más 8, 27.000 pesos de multa a la moto Harley Davidson que pertenece al presidente de la República. Lo decimos así porque cuando hay radares no se sabe quién iba en la moto, ¿no? Pero bueno. Presenta Macromercado. Pensá en macro. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Y Sportech. Líderes en césped sintético e iluminación LED para espacios deportivos. Sportech 099 22 97 99. Bueno, ¿cómo quedó el Grupo B en el preolímpico? El Grupo B que integra Uruguay tras la derrota de los celestes. El informe es de Juan Carlos Yelsa. Una cosa atacando y la otra defendiendo. Y Uruguay debutó perdiendo por 4-3 frente a Paraguay. En un partido donde sorprende Uruguay, Luciano Rodríguez fue la gran figura, triplete, primero a los 8, después a los 11, sabiendo la intensidad que quiere el técnico Bielsa, la que le colocaba al partido y el dominio que tenía, parecía difícil. Esa remontada que tiene Paraguay en el segundo tiempo, de Jesús a la media hora, es el que pone el 2-1, pero 4 minutos, no más de eso, pasaron para que Luciano Rodríguez marcara el tercero. Hay un gol importante y hay algunos errores defensivos y quietudes atrás que deberá corregir la selección uruguaya. Y es el de Gómez a los 44, porque encamina un partido que parecía que se le hacía muy bravo a Paraguay. Y después Paraguay, que reitero, estuvo en desventaja, aparece y asoma con Fernández y una jugada curiosa a los 54 y después la ejecución, el tiro libre y la sorpresa para todos a los 72 de Gómez para poner el 4-3. Uruguay no pudo bancar el 2-0 que tenía a favor, tampoco cuando se puso 3-1 y en el segundo tiempo, con dificultades, Paraguay lo dio vuelta. Argentina, a segunda hora, ganó con Thiago Almada, que marca el primer tanto, y después la aparición de Luciano Hondo marcando el 2-0 final. Con esa victoria, Argentina queda primero junto con Paraguay. Perú queda con 3 puntos. Y el equipo celeste, Uruguay, sin unidades, al igual que Chile. Y justamente, ahí lo tienen, serán los chilenos los próximos rivales de Uruguay. A segunda hora mañana, Paraguay juega contra Perú a primera hora. Presentó Macromercado. Pensá en macro.
Macromercado, cuanto más compras, menos pagás. Y Sportech, líderes en césped sintético e iluminación LED para espacios deportivos. Sportech 099 22 97 99. Especialistas advierten que la muerte súbita, que causa 3.000 muertes en Uruguay por año, es prevenible. En el caso de los deportistas uruguayos, menos de 20% se hace un chequeo cardíaco. El 80% de los deportistas que tienen una muerte súbita en la cancha se produce en un deportista que tenía alguna condición o alguna patología que se podría haber diagnosticado muy probablemente si se hubiese hecho el chequeo médico preventivo correspondiente. La gran mayoría de estas enfermedades son totalmente asintomáticas y no impacta en la calidad que tiene el deportista cuando hace la actividad física y tampoco tiene ningún síntoma, es decir, el deportista no siente nada. Entonces es muy importante que se haga un chequeo médico periódico, idealmente una vez al año, para evaluar si existen estas patologías o estas enfermedades que lo ponen en riesgo al deportista cuando hace actividad física. Como vos decías, en la población general pasa exactamente lo mismo. Existen factores de riesgo cardiovasculares como diabetes, hipertensión, dislipemias, tabaquismo, sedentarismo, que están presentes y que muchas veces la persona no siente absolutamente nada y la forma de diagnosticarlo es haciendo el control periódico de salud. Tenemos poca conciencia de que cerca de 3.000 uruguayos aproximadamente al año fallecen por esta patología, que su promedio etario anda en 35 o 50 años aproximadamente, ¿sí? Y que, por ejemplo, cada maratón muere una persona, cada 15.000 deportistas amateur fallece por año por una muerte súbita. Entonces, el impacto que hemos tenido con los estudios previos, precompetitivos, realizándolo tanto a deportistas de élite como a la sociedad en general, ha tenido una respuesta muy importante en las instituciones. En instantes llega otra entrega de Tu Opinión Importa con Emiliano Whitman. Ya volvemos.